Buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de clases particulares M2. Hoy vamos a resolver el examen de voz de química de junio de 2023 de la Comunidad de Canarias. Comencemos. Bien, tenemos el primer apartado que nos dice indica el número total de protones, neutrones y electrones que contiene el ion Sr2+. Nos dan Z, que es 38, y A, que es 87. Bien, pues muy fácil. Vamos a ponerlo por aquí. Sabemos que los protones siempre es Z, o sea, 38. En este caso, los electrones, si Z es 38, los protones son 38 y aquí nos pone un 2 más, implica que tiene 2 protones más que electrones, por lo tanto los electrones son 36. De esta manera es como quedará con carga positiva. Los neutrones sabemos que siempre es A menos Z. Por lo tanto, en este caso sería 49 neutrones. Tenemos ya el apartado A. Vamos a por el apartado B. Teniendo en cuenta las configuraciones electrónicas de los elementos A Z igual a 16, B Z igual a 9 y C Z igual a 8, justifique cuál de ellos será menos electronegativo, ¿vale? Pues entonces primero vamos a poner sus configuraciones electrónicas. A, Z igual a 16, sabemos que tiene, perdón, vamos a escribirlo mejor, Z igual a 16. Sabemos que son 16 electrones. Vamos a por la configuración electrónica. Empezamos por 1s2, 2s2, 2p6. Ya llevamos 2 más 2, 4, más 6, llevamos 10. Seguimos, 3s2, ya van 12. Y ahora el siguiente sería 3p6, pero como ya llevamos 12 nos faltarían 4, pues 3p4. Bien, la configuración de la ya está. Vamos a por el siguiente, el B, donde Z es igual a 9. Tenemos que repartir 9 electrones, pues 1s2, 2s2 y 2p6 no, porque serían 10, 2p5. Vamos a por el último, el elemento C, que nos dicen que Z es 8, pues sería 1s2, 2s2 y en este caso será 2p4. Bien, ya tenemos las configuraciones electrónicas y ahora vamos a fijarnos en lo siguiente. ¿Cuál es el que tiene los electrones de la capa de valencia más alejados? Fíjense, es el 3. Bien, vamos a poner aquí la justificación. Bien, como veníamos diciendo, el núcleo de A está más alejado de sus electrones externos, de los electrones de su capa de valencia, que están en el nivel 3, por lo que atrae con menor fuerza a los electrones de un enlace, de un posible enlace. Por ello, él es el menos electronegativo. Ya está justificado. Vamos a por el apartado C. Nos dicen razones qué tipo de enlace se producirá cuando se unan A y B y de una posible fórmula del compuesto. Vale, para empezar necesitamos conocer los electrones de valencia de A y de B. Volvemos al apartado anterior y vemos que los electrones de valencia de A son 2 más 4, es decir, 6 electrones de valencia, y el B, su nivel más externo es 2 y sus electrones son 2 y 5, es decir, que tiene 7 electrones de valencia, 7 electrones en su capa más externa. Bueno, pues lo más probable es que formen enlace covalente. Vamos a poner aquí la configuración electrónica, perdón, la justificación de qué es lo que sucede. Bien, A y B tienden a captar electrones para completar su capa de valencia, como todos los átomos. Ambos son no metales y de electronegatividad parecida, por lo que tienden a formar enlace covalente, lo que veníamos comentando. ¿Cómo? Pues compartiendo los electrones que necesitan. Vamos a ver cómo sería. Si sabemos que A necesita 2 electrones para completar su capa de valencia y B necesita un electrón, lo que podemos hacer es colocar a A en la posición central. Vamos a poner aquí la estructura de Lewis. Y si ponemos 2 átomos de B, el esquema quedaría de la siguiente manera. B tiene que colocar 7 electrones. Pues ponemos 2 a un lado, 2 al otro y 2 a otro lado. Y un último lo ponemos en medio. El otro átomo de B, hacemos lo mismo. Y este último aquí. Y A, que tenía 6 electrones, 1, 2, 3,
4 y aquí al lado el quinto y el sexto. ¿Ven cómo ha quedado? Ya cada uno tiene su capa de valencia completa, cumple la regla del octeto, es lo más estable posible, son lo más estable posible. Y esta es la configuración que quedaría de la molécula. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, pues la fórmula sería AB2. Tengan en cuenta que siempre el más electronegativo a la derecha. Y como habíamos dicho que A era el más electronegativo de todos, pues queda a la izquierda. Y ya tendríamos justificado este apartado y contestado. Vámonos a por el último, formulación. ¿Con qué nos encontramos? Primero tenemos CaCO3, ¿vale? Tenemos carbono, tenemos calcio y tenemos oxígeno. Bien, para empezar vamos a pensar en cuáles son los estados de oxidación de cada uno. Y esto es una oxisal neutra. Entonces, el calcio siempre con +2 y el oxígeno siempre con -2, pero son 3 átomos, es decir, que en este caso hay -6. El carbono puede jugar con un 2 o con un 4. ¿Cómo será la molécula neutra? Pues en este caso el carbono ha actuado con el 4, que es la mayor de los dos estados de oxidación que tiene, las dos valencias que tiene. Por lo tanto, el nombre de este compuesto será carbonato. Terminamos en ato, que sería ico. Tengan en cuenta que en las oxisales cambiamos ico por ato. Y de calcio. Ponemos el nombre del metal al final, ¿vale? Carbonato de calcio. Ato, porque porque el carbono ha jugado con la mayor de sus dos valencias. Vamos al siguiente. También tenemos una oxisal. En este caso, el potasio siempre es +1, el oxígeno, que siempre es -2, pero por 4 sería -8. Está claro que el magnesio ha actuado con valencia 7 y es la mayor de todas las valencias que tiene. Entonces, en ese caso, sería perico, pero como es una oxisal, será permanganato. Vamos a escribirlo. Permanganato de potasio. Bien, el 7. Vamos a por la siguiente. La siguiente es el sulfato, SO4, sulfato de amonio. Vamos a las siguientes. Aquí tenemos que formular. Si se fijan, aquí tenemos la nomenclatura sistemática, que es la más fácil. Así que vamos a seguirla a ella. Sería tetrayoduro de plomo. Siempre escribimos de derecha a izquierda el yodo primero, luego el plomo y tetra 4. Tetrayoduro de plomo. Muy fácil. La siguiente. También tenemos dos nombres y uno pues es muy sencillo, tricloruro de cromo. Lo mismo de derecha a izquierda, cloro, cromo, pone tri, cloruro, pues 3. Tricloruro de cromo. Y ya tendríamos terminado este apartado también. Con esto tendríamos completo el ejercicio 1A. Veamos, aquí tenemos el enunciado del ejercicio 1B. Y nos dice que para las moléculas trifluoruro de nitrógeno y tetrafluoruro de carbono, demos su estructura de Lewis, que justifiquemos la geometría de ambas moléculas y que a partir de esta geometría razonemos cuál será la polaridad de cada una de ellas. Y luego tenemos un pequeño apartado para formular. Vale, veamos, vamos a empezar. Entonces tenemos, ya que queremos hacer las estructuras de Lewis de nuestras moléculas, pues vamos a primero ver cuál es perdón, del trifluoruro de nitrógeno vamos a ver cuál es la configuración electrónica de cada uno de los átomos para ver cómo enlazan. Entonces, tenemos que el nitrógeno, que nos están dando aquí, que Z es 7, pues su configuración electrónica tiene que llevar 7 electrones. Vamos a ver, 1s2, 2s2 y ahora vendría el 2p. Pues si ya tenemos aquí 4, pues 3. ¿Esto qué significa? Que si contamos los electrones del último nivel, tendrá 2 y 3. Son
5 electrones de valencia. Es lo que tiene el nitrógeno. Ahora vamos a la configuración electrónica del flúor. Nos dicen que el flúor tiene, Z es 9, pues Z, si son los electrones, entonces vamos a distribuirlo en su configuración electrónica. Sería 1s2, 2s2, 2 y esta vez P. En P caben 6 electrones, pero vamos a poner solamente 5 para que sumen 2 más 5 son 9 electrones. Ya tenemos la configuración. Y ahora contamos los electrones que hay en el último nivel, en el nivel 2, y vemos que son 2 más 5, 7. 7 electrones de valencia tiene el flúor. Ya podemos dibujar su estructura de Lewis. Sabemos que solo hay un nitrógeno, pues entonces el nitrógeno va a ir en el centro. Vamos a ponerlo un poquito a un lado. El nitrógeno estará en el centro y estará rodeado por 3 flúor. Bien. Sabemos que el flúor tiene 7 electrones en la capa de valencia. Pues vamos a colocar a los lados del flúor los 7 electrones y el huequito que falta para el octavo electrón va a estar orientado hacia el nitrógeno. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo mismo con el otro flúor. 1, 2, rodeamos los laterales. 3, 4, 5, 6 y el séptimo dando hacia el nitrógeno. El último flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Ahora vamos a colocar los electrones de valencia del nitrógeno, que sabemos que son 5. Pues vamos a poner 2 a este lado, los vamos a marcar con cruces para diferenciarlos de los del flúor y aquí tenemos 2, aquí iría el tercero, aquí iría el cuarto y aquí estaría el quinto. De esta manera, como podéis observar, han quedado completadas las capas de valencia de cada uno de los átomos presentes y se han formado 3 enlaces. Bien, y hay 2 electrones en el níquel que han quedado libres. Vale, vamos ahora a dibujarlo de una forma un poquito más bonita, que sería que el níquel estaría aquí, el flúor aquí, otro flúor aquí, otro flúor aquí, y aquí hay 3 enlaces, aquí hay 2 electrones, y en cada flúor habrá otros 2 electrones, 2 electrones y 2 electrones. 2 electrones, 2 electrones y 2 electrones. Lo mismo que en el último. Y ya tenemos dibujada su estructura de Lewis. Vamos a por la otra molécula, que era el tetrafluoruro de carbono. Para ello ya tenemos la configuración electrónica del flúor. Sabemos que tiene 7 electrones de valencia, pero nos faltaría el carbono. Vamos a escribir la fórmula del tetracloruro de carbono, perdón, tetrafluoruro de carbono, entonces ponemos un 4, el flúor, porque es tetrafluoruro, y el carbono, tetrafluoruro de carbono. Vamos a solo poner la configuración electrónica del carbono, que tenemos aquí que su Z es 6. Pues, entonces, el carbono, su configuración electrónica será 1s2, 2s2 y 2p. Aquí que caben 6, solamente vamos a poner 2 para completar los 6 electrones que tiene el carbono. Esto indica que tenemos en el último nivel, en el nivel 2, 2 electrones y 2 electrones. Esos son 4 electrones de valencia. Ya podemos dibujar la estructura de Lewis. Sabemos que hay un carbono en el centro y que hay 4, voy a dibujar un poquito más centrado para que quepa mejor, que hay 4 flúor rodeándolos. Pues carbono, flúor, flúor, flúor y flúor. Ahora colocamos los electrones del flúor, por ejemplo, de su capa de valencia, que eran 7, pues serían igual que en la otra molécula. 2, 2 a los laterales vamos colocándolos. 2, ya son 6, el último dándose el carbono. Flúor 1, 2, 1, 2, 1, 2, 6 y el séptimo hacia el carbono. Lo mismo con este. Vamos a darnos un poquito de prisa, que esto es muy sencillo. El último flúor y en el último flúor también el séptimo electrón dando hacia el carbono. Y ahora colocamos los 4 electrones del carbono, que nos salió aquí que tiene 4 electrones en su capa de valencia. Y un electrón cada electrón lo vamos a orientar a un flúor. Aquí tendríamos 1, 2, 3,
y 4. Fíjense, con los otros electrones que había del flúor, ya tenemos la capa de valencia completa del carbono, porque se han formado 4 enlaces. Aquí tendría 2, más 2, 4, más otros 2, 6 y más otros 2, 8. Y lo mismo ha pasado con los flúor, que tenían 7 electrones de valencia, más el octavo que les ha dado el carbono. Entonces, ahora ya vamos a dibujarlo de una forma más esquematizada. Sería el carbono está aquí, el flúor aquí, flúor aquí, flúor aquí y otro flúor aquí. Enlace, 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 perdón, y enlace. Y ahora completamos los pares de electrones de los flúor. Cada rayita son 2 electrones. Bueno, pues hasta aquí estaría el apartado A. Vamos al apartado B. Dice, justifique la geometría de ambas moléculas. Para justificar la geometría de las moléculas, nos basamos en la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Vamos a dejarla por aquí escrita. Bien, aquí la tenemos. Nos dice que las moléculas tienden a adoptar la geometría que minimiza la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. ¿Cómo? Pues situándose entre ellos lo más alejados posible. Vamos a ver cada una de nuestras moléculas. Tenemos el NF3, donde tenemos 3 pares de electrones enlazados y un par libre. Se ve aquí, 3 pares de electrones enlazados y un par libre. Esto corresponde a la geometría piramidal trigonal. Geometría piramidal trigonal, donde tenemos aquí el nitrógeno, aquí 2 electrones, aquí un flúor, aquí pero en otro plano, por eso lo dibujamos sólido, el otro flúor, y también con otro ángulo, en otro plano, el tercer flúor. Y sabemos que el ángulo que hay entre ellos es 107,3. Vamos a la otra molécula, que era carbono, flúor y 4. Aquí en este caso tenemos 4, fíjense aquí, 4 pares de electrones enlazados. Pares de electrones enlazados. Esto corresponde a geometría tetraédrica. Tetraédrica. Vamos a dibujarla, tendríamos el carbono aquí, encima enlazado un flúor, luego por aquí otro flúor, aquí en otro plano otro flúor y aquí otro flúor. Y el ángulo que existe entre ellos será de 109,5 grados. Vamos a poner aquí también los grados que se nos ha olvidado. Y bien, ya tendríamos el apartado B. Vamos a por ese. Nos dicen a partir de sus geometrías moleculares, razone cómo será la polaridad de cada una de ellas. Bueno, pues el trifluoruro de nitrógeno, sabemos que tenía geometría piramidal trigonal. Esto significa que los momentos dipolares no se anulan entre ellos, ya que no es simétrica, no están igual de alejados los pares de electrones entre ellos, los libres de los enlazados. Entonces, lo que sucede es que los momentos dipolares no se anulan. Sería que los momentos dipolares no son nulos, por lo tanto, la molécula es polar, tiene polos. Vamos a la siguiente. CF4. La geometría era tetraédrica, es completamente simétrica, entonces en este caso los momentos dipolares sí que se anulan. Vamos a escribirlo, los momentos dipolares se anulan. Vamos a ver, es nulo, por lo tanto la molécula es apolar, no hay polos. Bien, apartado terminado. Vamos a por el último. Formulación. ¿Qué es lo que nos encontramos en el primero de ellos? Pues esto es una oxisal ácida
Y en este caso, el hidrógeno, uno de los hidrógenos fue sustituido por el potasio y el azufre, que tiene tres valencias, 2, 4 y 6, tres posibilidades, tres estados de oxidación distintos, en este caso está actuando con el 6, que es la mayor de ellas, así que vamos a nombrarlo, sería hidrógeno sulfato, ato por ico, porque está actuando con la mayor de tres. Hidrógeno sulfato de, y ahora el potasio, de potasio. Tengan en cuenta que el ato es ico. Bien, vamos al siguiente. Este aparentemente es muy sencillo, pero fíjense en una cosa. El magnesio siempre, bueno, su única valencia es el 2. Entonces, en ese caso, el oxígeno no puede estar actuando con menos 2, porque menos 2 por 2 sería menos 4, y entonces la molécula no sería neutra. ¿Qué está sucediendo aquí? Que está actuando con un menos 1. ¿Y eso cuando sucede? Cuando la molécula es un peróxido. Así que vamos a nombrarlo. Peróxido de magnesio. Vamos a por la última. También parece un óxido, pero si nos fijamos bien, el calcio, igual que el magnesio, tiene una única valencia que es más 2. Entonces el oxígeno no puede estar actuando con el menos 2, porque menos 2 por 2 sería menos 4. La molécula quedaría con carga menos 2 y no es lo que figura. Esto es una molécula neutra, esto no es un ión. Entonces será que el oxígeno está actuando con menos 1, porque menos 1 por 2 es menos 2, más 2, 0. Entonces queda claro que esto es otro peróxido. Pues peróxido de calcio. Muy fácil de nombrar. Bien, el último. Este es formular. Formular, por lo menos para mí, se hace mucho más sencillo. Sobre todo si me da la nomenclatura sistemática, que justo son estos dos casos. Así que lo único que voy a hacer es leerla e ir poniendo qué átomos están participando. Dihidrógeno, tetraóxido, cromato. Está clarísimo. Vamos a colocar los átomos, el hidrógeno, el cromo, el oxígeno. Y aquí, en este caso, volvemos a leer dihidrógeno, tetraóxido, cromato. No hay dicromato ni nada de eso, así que la molécula queda así. Vamos a escribir el oxígeno un poquito más pegado, que se ha quedado como si estuviera aparte, así. Bien, esta es nuestra molécula. Vamos a por la última. También muy fácil. Dihidróxido de níquel. Hidróxido, molécula OH. Níquel la colocamos aquí y nos dicen dihidróxido. Pues entonces colocamos un paréntesis y un 2. Muy sencillo. Bien, pues con esto ya tendríamos completado nuestro ejercicio B1 y el examen de de química. Aquí tenemos nuestro enunciado del ejercicio 2A. Son cuatro apartados y todo es química orgánica. Veamos, el primero. Nombre o formule los siguientes compuestos. Nos encontramos con este compuesto y si se fijan aquí tenemos una cetona. Tenemos el grupo funcional carbonilo. Así que si son 3 carbonos, esto va a ser una propanona. Bueno, la propanona. Propanona. Siguiente. Tenemos 3 carbonos, además tenemos aquí un flúor y tenemos COOH, ¿esto qué es? Esto es un ácido. Y si son 3 carbonos, sería un ácido propanoico. Pero como en la posición 2 tenemos un flúor, entonces esto es el ácido 2-flúor, para decir dónde está el flúor, propanoico. Ácido 2-flúor propanoico. El siguiente sería etoxieteno o etenil, etil, éter. Bueno, si sabemos que es éter, que es un éter, sabemos que es un oxígeno enlazado a dos radicales. Por un lado tendríamos el etil y por otro lado el etenil. ¿Quién es el etenil? El etenil es el eteno, es decir, también es un etil pero con un enlace doble. Entonces, por un lado vamos a poner el etil, CH2, CH3, y por el otro lado sería con un enlace doble
CH, como ya tenemos ocupadas 3 posiciones, pues solo CH2 y esta será CH. Bien, ya tenemos formulado nuestro compuesto. Nos vamos al siguiente. Benzoato de propilo. Aquí lo que tenemos es que teníamos un ácido en el que se ha enlazado un benceno, por eso benzoato. Vamos a colocarlo de su forma simple, como un hexágono. Y por el otro lado completamos el propilo. Sería CH2, otro CH2 y el último CH3. Bien, completado este compuesto, vamos al siguiente. Butano dial. Pues es un butano, la cadena principal es but, es decir, que tenemos que colocar 4 carbonos y enlazado a 2 moléculas de aldehído, a 2 COH. ¿Y dónde colocamos esos aldehídos? Pues en los extremos. Si son 2, uno en cada extremo. Por eso no nos dicen en qué posición. Sería CHO, uno en la primera posición, luego CH2, luego otro CH2 y el último, el cuarto, CHO. El aldehído por este lado, aldehído por el otro lado y la cadena de 4, butanodial. Bien, vamos al siguiente apartado. En el siguiente apartado nos preguntan o nos dicen que justifiquemos si alguno de ellos presenta isomería óptica. ¿Qué es la isomería óptica? Vale, vamos a escribirlo por aquí primero. Bien, la isomería óptica, como nos dicen aquí, poner la definición porque así justificáis porque es un isómero óptico, es un compuesto que presenta isomería óptica. Estos compuestos contienen un carbono quiral o asimétrico. ¿Qué significa eso? Que tiene 4 sustituyentes distintos. En este caso, eso nos pasa o le pasa al compuesto A2, a este de aquí, al ácido 2-fluorpropanoico, porque el carbono central tiene 4 sustituyentes diferentes. Vamos a colocarlo aquí. En este caso será CH3 y aquí colocamos el carbono y vamos a separar sus sustituyentes. Por un lado tendría un hidrógeno, por otro lado tendría el flúor y por otro lado tendría el COOH. Por lo tanto, cada uno de los enlaces son sustituyentes diferentes entre ellos. Entonces, esto muchas veces se expresa así, con un asterisco en el carbono, y significa que es un carbono quiral. Por lo tanto, ya te queda justificado que sí que presenta isomería óptica. Vámonos al siguiente apartado. Formula y nombre dos isómeros de función de la fórmula C5H2, perdón, H12 y oxígeno. Bien, para empezar, para que tengamos grupos funcionales distintos, lo que tiene que pasar es que cambie de posición el grupo funcional. No, comenzamos. Mala definición. Nos vamos al siguiente apartado. Se formula y nombre dos isómeros de función de la fórmula carbono 5, H12, oxígeno. Bien, los isómeros de función son aquellos en los que el grupo funcional es distinto. Entonces, vamos a ver primero este compuesto. Hay que tener en cuenta que si hay 12 hidrógenos, entonces hay el doble de carbono, 2 por 5, más 2. Siempre que suceda esto, no hay insaturaciones, es decir, no hay enlaces dobles. Pues en ese caso, para que podamos hacer dos grupos distintos de este compuesto, teniendo un oxígeno, sabemos que solamente podrán ser un alcohol o un éter. Vamos a copiar la fórmula molecular por aquí, C5H12 y el oxígeno. Por un lado, podemos formular y nombrar el siguiente. Primero vamos a empezar por un alcohol en el que CH3 sería el primer carbono, son 5 los que tenemos que colocar. CH2 el siguiente, CH2 el siguiente y vamos a colocar aquí en la cuarta, o mejor dicho en la segunda,
sí, mejor y bien dicho, en la segunda, empezando por la derecha. COH. Y ahora, aquí ya tenemos el oxígeno, aquí ya tenemos un OL, un alcohol. Y el último pues sería CH3. De esta forma, este compuesto es el pentan 2-ol, ¿vale? Porque es un pentano, pero en la posición 2 tiene un alcohol. Vamos a hacer otro más, que sería nuestro segundo isómero de función de esta fórmula, que va a ser, ya que tiene el oxígeno, lo que comentábamos antes, un éter. El oxígeno lo colocamos en el centro y si tenemos 5 carbonos, pues por un lado podemos poner un etil, vamos a ello, CH3C, perdón, corregimos, CH2 y por el otro, pues un propil, que sería con 3 carbonos, CH2, CH2 y perdón, CH2 y el último CH3. Esta molécula sería la etilpropil éter. Recuerden que esto se nombra en orden alfabético, primero el etil y luego el propil. Vamos a por el último apartado de nuestro ejercicio. Dice, ¿posee el etanol algún isómero de posición? Un isómero de posición es aquel en el que el grupo funcional se sitúa en diferente carbono, en posiciones distintas. Por eso, isómero de posición. Vamos a ver el etanol. Pues el etanol, vamos a formularlo por aquí, sería CH3, CH2OH y otro isómero de posición podría ser colocar el OH en el primer lugar, pero claro, fíjense en que en ese caso es la misma molécula. Por lo tanto, podemos afirmar que el etanol no posee isómero de posición. Isómero de posición, ya que las dos posiciones son equivalentes. Equivalentes. Vamos a la segunda pregunta. Y ahora dice, ¿y el 1-propanol? Vamos a ver. Vamos a formular aquí al 1-propanol, que es un propano en el que la posición 1 tiene un alcohol. Por lo tanto, vamos a colocarlo en el último lugar, CH2, y este sería CH2OH. No, perdón. Este 2 no va. CHOH. Y podríamos mover la parte OL, el alcohol, el OH, a, por ejemplo, la posición central, ya que la última, la posición 3, viene a ser la misma que esta, nos pasaría lo mismo que el etanol, pero en este caso sí que hay otra posición, que es la central, y entonces podríamos escribir CH3 y aquí CHOH y por último el CH3. Entonces, en este caso sí que tenemos un isómero de posición. Y este isómero de posición, vamos a poner que posee isómero de posición, que es el 2-propanol. Hemos cambiado de posición el ol, el alcohol. Y aquí ya habríamos terminado con este último apartado. Así que, bien, aquí tenemos nuestro enunciado, el ejercicio 2B, que es la parte de cuestiones. Y tenemos 3 apartados. En el primero tenemos que completar y ajustar estas reacciones y además decir de qué tipo son. Bien, para empezar, no nos dicen que nombremos, pero bueno, ya que estamos, esto sería propeno. ¿Vale? Enlace doble, 3 carbonos, pues propeno. Y lo que va a suceder en esta reacción es que esta molécula se va a añadir a esta otra, por lo que esto es una reacción, vamos a dejarlo ya aquí escrito, de adición. Reacción de adición. Entonces, ¿cómo se va a añadir esta molécula a esta otra? Pues
vamos a seguir la regla de Markovnikov, donde se va a romper este doble enlace y el hidrógeno va a ir a parar a la molécula que más hidrógeno tenía, al mayoritario, al carbono mayoritario, y Br, el bromo, va a ir al otro lado. Vamos a dibujarlo. Sería la primera queda tal cual, CH3. En la segunda, CH añadimos Br. Y en la tercera, sin poner ya el enlace doble, ahora es simple, ya será CH3. Bien, nombremos este también. Esto sería 2, porque la posición central es donde está el bromo. Pues 2, bromo, y ahora ya no es propeno, sino propano. Porque no es un enlace doble, sino es enlace simple. Vamos a la siguiente. En la siguiente tenemos esta molécula de aquí, que es el etanol. Fíjense, tiene un OH, etanol. Y estará en presencia de ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? Pues lo que va a pasar es que vamos a eliminar la parte alcohol, el OH y uno de los hidrógenos de la otra molécula porque esto es una reacción de eliminación. Se va a eliminar el grupo OH y se va a colocar junto con otro hidrógeno como una molécula H2O de agua. Y entonces, si extraemos eso de cada uno de nuestros carbonos, lo que va a quedar es CH2 y también CH2. Fíjense que esto no puede ser, ya que este carbono le faltaría por ocupar un hueco, tiene dos ocupados. Son 4 huecos lo que tiene cada carbono y tiene 2 ocupados por el hidrógeno, uno por el enlace. ¿Qué hacemos? Ponemos aquí un enlace doble y ahora ya tiene cada carbono todas sus 4 posiciones ocupadas. Y esta molécula de aquí sería el eteno. Vamos a por el cuarto. En el cuarto nos encontraremos el ácido etanoico. Vamos a borrar las marquitas de aquí. Este es el ácido etanoico y tenemos también un metanol. En este caso, esta reacción va a ser una reacción de condensación. En concreto, esterificación, una reacción de esterificación. Ya que estamos, vamos a poner también en la reacción de eliminación anterior, que en realidad también es un tipo de reacción de eliminación. En concreto, esta es la deshidratación del alcohol, porque hemos sacado una molécula de agua de esta molécula de alcohol. Deshidratación del alcohol. Bien, volvemos a nuestro apartado 3. Hablábamos de que era una reacción de condensación, es decir, de esterificación. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este tipo de reacciones? Lo que sucede es que estas dos moléculas orgánicas se van a unir entre ellas y van a dar como producto también agua. Pues entonces colocamos ya aquí agua, H2O, y vamos a ver cómo se unirán estas dos moléculas. Una de ellas tenía 2 carbonos, la otra uno, pues vamos a colocar 3 carbonos en total. Y aquí pondríamos CH3, tal y como estaba. Si de este lado del alcohol quitamos el OH, en este lado sigue estando COO, pero este hidrógeno junto con estos dos formaron el agua, junto con este OH. Entonces, lo que nos queda es añadir aquí el resto, que era este, unido a la molécula anterior, es decir, CH3. Y con esto lo que tenemos es que este ácido metanoico más este metanol han producido molécula de agua y este de aquí, que es el etanoato de etilo. Perdón, etilo no, de metilo, porque solo hay un carbono aquí. Bien, vámonos a la última.
La última en realidad es la más fácil de todas porque todos sabemos que esto es una reacción de combustión. En presencia de O2 será una reacción de combustión. Y tenemos muy claro que en una reacción de combustión siempre se produce CO2, dióxido de carbono y agua. La complicación que tiene esta reacción es que tendremos que ajustarla, porque aquí que por cierto sería butano, por ejemplo. Entonces, si aquí tenemos 4 carbonos y a este otro lado de los productos solo tenemos uno, resulta que esta molécula se tiene que multiplicar por el coeficiente estequiométrico 4. Si tenemos 10 hidrógenos y a este lado solamente tenemos 2, pues aquí habrá que multiplicar por 5. Pero claro, contemos ahora los oxígenos. Tenemos aquí 2 oxígenos por 4 serían 8 y aquí 1 por 5 serían 5. 8 más 5 son 13. Tendríamos que añadir aquí un 13, pero claro, este 13 por 2 nos daría 26. Pues para solucionar eso podemos o bien dividir esto entre 2 o multiplicar ahora todo esto por 2, quedando aquí un 10, aquí un 8, aquí un 13 y aquí un 2 para que no tengamos fracciones. Yo lo voy a dejar así, sin simplificar, porque como no vamos a trabajar con esta reacción, solamente tendríamos que nombrarla, no es necesario que hagamos ese trabajo. Ya habríamos terminado el apartado A. Vámonos al apartado B. Nos dice formula y nombre dos isómeros geométricos de la fórmula C4H8. Fíjense en una cosa. Ahora que nos pone aquí H8, dense cuenta que tenemos el doble, no lo voy a escribir, lo voy a decir, tenemos el doble de hidrógenos que de carbono. Eso significa que va a haber una insaturación. Una insaturación es un enlace doble o triple. Vamos a probar primero con un enlace doble para que la molécula, porque tengan en cuenta que los isómeros geométricos tiene que existir una simetría en el centro. Fíjense, a ver, como hablamos de 4 carbonos, vamos a colocar 4 carbonos. Los hidrógenos también tendríamos que colocarlos. En el primero tendría que haber 3. En el segundo tendrían que haber 2, pero si vamos a poner una insaturación y la vamos a poner centrada para que la molécula sea simétrica, entonces en realidad solo nos cabe un hidrógeno. A este otro lado también nos cabe un hidrógeno y aquí al final pues tiene que haber 3 hidrógenos. ¿Esta qué molécula es? Esta es 2-buteno. En la posición 2, contemos desde donde contemos, hay un enlace doble, pues 2-buteno. Pues con esta molécula orgánica, tenemos que formular y nombrar dos de sus isómeros geométricos. Vamos a ir a por el primero. El primero sería, colocamos el enlace doble y los carbonos. Y separamos el hidrógeno del carbono hacia arriba y hacia el otro lado del carbono de la izquierda ponemos el CH3. Entonces, del mismo modo, al otro lado ponemos H arriba y al otro lado CH3. Consiste en separar la molécula para que la veamos abierta. Y fíjense que la molécula es simétrica, pero arriba tenemos al mismo lado hidrógeno, hidrógeno y abajo CH3, CH3. Esto significa que esta es el isómero cis, donde al mismo lado está la misma molécula, cis 2 buteno. Vamos ahora a poner el otro isómero geométrico. Empezamos igual, ponemos a un lado el hidrógeno, al otro lado el CH3 y ahora al otro carbono lo vamos a invertir. Vamos a colocar aquí CH3 y aquí el H. Entonces, esta molécula en la que los que están enfrentados es H y CH3 o CH3 abajo y H, esta será la molécula trans. Trans 2 buteno. Bueno, pues ya hemos formulado y nombramos los dos isómeros geométricos de esta fórmula. Vámonos al apartado C. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que nombrar y formular los siguientes compuestos. Tenemos 3-metilhexano. Bien, este es fácil.
La cadena principal tiene que ser de 6 y todos son enlaces simples. Vamos a empezar por eso. Entonces, primero colocamos 6 carbonos para su cadena principal. A mí me gusta colocar siempre los carbonos y luego ir rellenando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todos son enlaces simples y ahora resulta que en la posición 3 tenemos que añadir un metil. En la posición 3, 1, 2 y 3. Yo voy a nombrar de izquierda a derecha ya que puedo elegir. Entonces aquí estará el CH3, el metil en la posición 3. Y ahora relleno con hidrógeno. El primer carbono ya tiene una posición ocupada por el enlace, pues solo cabe 3 hidrógenos. En el segundo hay 2 enlaces, así que me caben nada más que 2 hidrógenos. En el tercero hay 3 enlaces, solo queda una posición libre para un hidrógeno. Aquí quedaría hueco para 2, aquí también quedaría hueco para 2 y aquí pues tendría que colocar 3. 3 más 1, 4. Bien, ya tendríamos el primero. Ahora tenemos NN-dimetilmetanamida, ¿vale? Esto es una amida. En las amidas tenemos la molécula C. Al carbono hay una unión doble a un oxígeno y luego un hidrógeno también y esto estaría unido a un nitrógeno. Como aquí nos dicen NN, el nitrógeno es donde tenemos que meter 2 metiles enlazados al nitrógeno. Sería, perdón, vamos a, para que tengamos más espacio, a colocarlo aquí. Como decíamos, carbono, oxígeno, con enlace doble, hidrógeno y ahora aquí el nitrógeno. Y al nitrógeno le unimos CH3 porque tenemos que poner 2 metiles, entonces aquí también otro CH3. Vamos a quitar esa flecha así. Bien, ya tenemos el segundo. Tercero, 2-metilbutanoato. Este butanoato, a mí lo que me está indicando es que esto es un ésteres. Vamos a escribirlo aquí. Es un ésteres. Donde tenemos un ácido y este ácido tiene un radical que es el etil. Vamos a escribir primero el butanoato, que serían, como butano, serían 4 carbonos. En el último de los carbonos vamos a colocar 2 oxígenos, es la parte del ácido, y aquí irá enlazado nuestro etilo, el butanoato de etilo como radical, por eso se llama butanoato de etilo. Entonces, un etilo sería con 2 carbonos, y el primero sería CH2 y el último CH3. Y ahora vamos a completar la parte del ácido con hidrógenos. Pero tengan en cuenta una cosa, dice 2-metil, ¿vale? Entonces la posición principal, siempre la 1, es la que tiene los oxígenos. Entonces en la posición 2 vamos a poner un metil. Es en la posición 2, pero solo es un metil, CH3. Y rellenamos de oxígeno. El carbono le caben 3 oxígenos, rellenamos de hidrógeno. A este carbono le caben 3 hidrógenos, a este le caben solo 1, a este no le cabe 1, 1, 2 y 2. Y a este solo le cabe 1. Ahora mismo ya estaría ocupados todos los huecos. Ya tendríamos formulado nuestro 2-metilbutanoato de etilo, que era un éster. ¿Qué tenemos debajo? Fíjense, aquí hay un oxígeno al que se le han añadido 2 radicales. ¿Eso qué es? Eso es un éter. Así que, ¿cómo se nombran los éteres? Pues, primero los radicales en orden alfabético, que tenemos por un lado, tenemos un etil y por un lado tenemos un metil y por otro lado un etil, pero para que sea en orden alfabético sería etil, metil, éter. Bien, ya tenemos nombrado esta molécula. Vamos a por la última, donde tenemos, vamos a verla bien. Uy, aquí me da una pista. Esto significa que aquí tenemos un ácido, pero ese ácido
está completo, tiene su hidrógeno, no como el que veíamos anterior, el del butanoato de etilo, que ese hidrógeno fue sustituido por un etil. Entonces, aquí, eso sí, tenemos también una molécula OH, un hidróxido. Y si empezamos a nombrar desde aquí, que sería el 1, este sería la posición 3. Y además, en la posición 4 tenemos un metil. Vamos en orden. Primero, la palabra ácido. Después vamos a colocar el hidróxido, que está en la posición 3. Entonces, ponemos 3 hidroxi. Después, el metil, que estaba en la posición 4. Todo esto junto, pero separado por guiones. Siempre entre letras y números separamos por guiones. Entonces, en la posición 4 está el metil. Y ahora, seguido, sin separación, el nombre de la cadena, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, pues hexanoico. ¿Bien? Que era un ácido hexanoico. Y aquí ya tendríamos nombrado todos nuestros compuestos. Veamos, aquí tenemos nuestro enunciado. Nos dicen que en un recipiente de 5 litros se introducen 0,28 moles de N2O4 a 50 grados centígrados. A esta temperatura, el N2O4 se disocia según la siguiente reacción. Y nos dan la reacción. Genial. Al alcanzarse el equilibrio, la presión total es de 2 atmósferas. Calcule las presiones parciales del N2O4 y del NO2 en el equilibrio, ¿vale? Pues vamos a empezar primero apartando nuestros datos. Nos dicen que el recipiente es de 5 litros, o sea que el volumen es de 5 litros. También nos dicen que los moles iniciales, los moles que se introducen, son 0,28 moles de N2O4. Y también nos dicen que la temperatura es de 50 grados centígrados. Además, que la presión total en el equilibrio, lo dicen aquí al final, es de 2 atmósferas. Para el apartado A vamos a plantear el equilibrio, porque nos están pidiendo las presiones parciales y sabemos que las presiones parciales es igual al número de moles en equilibrio de cada sustancia partido por los moles totales y todo multiplicado por la presión total. Entonces, para conseguir estos moles, esta cantidad de moles, vamos a tener que plantear nuestro equilibrio. Vamos a hacerlo aquí a un ladito. Sería nuestra reacción, que es N2O4, gas, ténganlo en cuenta, muy importante, y 2NO2, también gas. Vale, entonces, moles iniciales, primero. Luego, moles que reaccionan. Vamos a trabajar con moles porque de entrada no dan moles. Y terminaremos con los moles en equilibrio. Entonces, los moles iniciales del reactivo sabemos que son 0,28. En el producto no hay nada aún. Y los moles que reaccionarán será una cantidad desconocida que la vamos a llamar X. Como reaccionarán, se consumirán, menos X. Y entonces aparecerán en los en los productos dos veces esa cantidad. ¿Dos por qué? Por el coeficiente estequiométrico esto. Muy importante, ténganlo en cuenta. Y ahora, en el equilibrio entonces, ¿qué es lo que tendremos? Pues tendremos 0,28 menos X y 2X en los productos. De esta manera podríamos decir que los moles totales son los 0,28 menos X más 2X. Es decir, que los moles totales son igual a 0,28 más X. No podemos despejar ni los moles totales ni X. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar uno de estos dos datos? Recuerden que nos han dado volumen, nos han dado presión total y nos han dado temperatura. ¿A qué les suena eso? A la fórmula de P por V es igual a N por RT. De aquí vamos a sacar nuestros moles totales, que serán
pasando RT dividiendo, será que los moles totales son igual a P por V partido RT. La presión total eran 2 atmósferas, el volumen era 5 litros y R, que nos lo dan como dato, seguro que ya se lo saben, 0,082 y la temperatura 15 grados centígrados, que tenemos que pasarlo a Kelvin, sumándole 273. Y estos son 325 grados Kelvin. Lo colocamos aquí en el denominador, 325, y esto nos da una cantidad de 0,38 moles. Entonces, si los moles totales son 0,38, podemos despejar de esta expresión X y nos sale que X sería 0,38 menos 0,28, X es 0,1 mol. Estos son los moles que se disocian. De aquí ya podremos obtener los moles en equilibrio del reactivo y del producto. Vamos otra vez a las presiones parciales, que ya lo tenemos todo. Entonces, la presión parcial del NO2 sería su cantidad de moles en equilibrio. NO2 en equilibrio es 2X, es decir, 2 por 0,1, que ya lo obtuvimos. Y todo esto dividido entre la cantidad de moles totales, que sabemos que es 0,38. Y a su vez multiplicamos todo por 2. Esto nos da una cantidad de 1,05 atmósferas. Ya tenemos una de las presiones. Vamos a la siguiente, la presión parcial del N2O4. Sería su cantidad de moles en equilibrio, que es 0,28 menos X, 0,28 menos X, que es 0,1. Todo esto dividido entre los moles totales, 0,38, y multiplicado por la presión total, 2. Nos da 0,95 atmósferas. Fíjense que si sumamos estas dos cantidades, 1,05 más 0,95 nos da justo 2 atmósferas, que es la presión total. Así que si ya tenemos estas dos presiones, las presiones parciales, que era realmente lo que nos pedían, hemos terminado con este apartado. Vámonos a por el apartado B. En el apartado B nos piden cuál es el grado de disociación. Entonces, el grado de disociación sabemos que es la relación que hay entre los moles que reaccionan y los moles iniciales. Vamos a sustituir los moles que reaccionan, que es X, es 0,1 y los moles iniciales 0,28. Esto nos da que tenemos un grado de disociación de 0,36. Apartado C. Entonces, si nos piden K sub C y K sub P, vamos a empezar por K sub P, porque ya tenemos las presiones parciales y sabemos que sería la división de las presiones parciales de los productos, en este caso NO2, elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 2, este 2 de aquí. Y en el denominador sería entonces la presión parcial del N2O4. Esto sería, si sustituimos, la presión parcial del NO2 la tenemos aquí, 1,05 al cuadrado, y del N2O4 era 0,95. Dividimos y nos sale que K sub P es 1,16. Bien. También nos piden K sub C. Si tenemos en cuenta la fórmula que nos dice que K sub P está relacionada con K sub C por R y por T, y todo esto elevado a delta de N, si despejamos de aquí lo que queremos, que es K sub C, nos queda que K sub C será igual a K sub P partido de R por T elevado a delta de N. Tenemos todo menos la diferencia de los moles gaseosos. Tengan en cuenta que esto es moles gaseosos, es decir, los moles gaseosos en los productos
que en este caso son 2 moles, menos los moles gaseosos de los reactivos, que en este caso es 1. Entonces nos sale que delta de n es 1. Vamos a sustituir K sub P, que es 1,16, entre R, que sabemos que es 0,082, por la temperatura. La temperatura era 50 grados centígrados, lo habíamos pasado ya a Kelvin, 325 Kelvin, y todo elevado a 1. Esto nos sale que K sub C es 0,049. Ya tendríamos terminado este apartado y con él nuestro ejercicio. Bien, aquí tenemos nuestro enunciado. Nos dicen que el sulfato de bario es tan insoluble, vista, solubilidad, que puede ingerirse sin riesgo a pesar de que el ion bario es tóxico. A 25 grados centígrados, para obtener una disolución saturada, otra pista de solubilidad, se disuelve en 1,225 por 10 elevado a menos 3 gramos de nuestro sulfato de bario en agua, hasta alcanzar un volumen de 500 mililitros de disolución. Bien, vamos a plantear los datos que nos están dando, los vamos a apuntar aquí. La temperatura de 25 grados centígrados, la masa introducida de sulfato de bario, que son 1,225 por 10 elevado a menos 3 gramos, y el volumen de la disolución, que va a ser de 500 mililitros. Bien, apartado A. ¿Cuáles son las concentraciones molares de los iones presentes en la disolución saturada de sulfato de bario? Bien, vamos a plantear entonces nuestro equilibrio. Para el apartado A tendremos el siguiente equilibrio: el sulfato de bario, que estaría en estado sólido, se va a disolver en el ion bario 2+, nos lo dice el propio enunciado, no lo duden, ¿vale? Y este ion va a estar en disolución acuosa y también va a producir el ion sulfato, que si aquí tenemos un 2+ y la molécula inicialmente era neutra, obviamente aquí tendremos pues un 2-. 2 menos 2, 0. Y las concentraciones iniciales que tenemos aquí será la concentración inicial del sulfato de bario. Aquí no habrá nada, todavía no se habrá disuelto. Y luego en el equilibrio, una vez que se haya disuelto, tendremos lo que había inicialmente menos la solubilidad molar. Y en los productos aparecerá la concentración, la solubilidad molar. Bien, entonces, ¿cuál es la concentración de las especies presentes en el equilibrio de nuestra disolución saturada? ¿Qué es lo que nos piden? Pues la concentración del ion bario va a ser igual a la concentración del ion sulfato y vemos aquí que eso es ese nuestro producto de solubilidad. ¿Y cuánto es ese? Bueno, pues vamos a calcular primero cuántos moles teníamos inicialmente. Los moles que teníamos de sulfato de bario serán los gramos de sulfato de bario inicialmente introducidos partido por su masa molecular. Eran 1,225 por 10 elevado a menos 3 dividido entre la masa molecular del sulfato de bario, que sería la masa atómica del bario, que nos lo da también los datos, ¿vale? Tenedlo en cuenta, están aquí debajo. 137,3 más la masa molecular, perdón, la masa atómica del azufre, que solo hay un átomo, así que será 32, y 4 veces, porque hay 4 átomos de oxígeno, a ver, aquí, 4 átomos de oxígeno, que su masa atómica es 16. Bien, esto nos da que tenemos unos moles, una cantidad de moles que es 5,25 por 10 elevado a menos 6 moles de sulfato de bario. Vamos a utilizar estos moles para ver cuál era la concentración que teníamos del sulfato de bario. Y la concentración es siempre el número de moles partido por el volumen de disolución.
el número de moles lo acabamos de obtener y el volumen de disolución serían estos 500 mililitros, pero ojo, lo pasamos a litros. Entonces, esto sería 5,25 por 10 elevado a menos 6 entre 0,5. Nos da que teníamos inicialmente 1,05 por 10 elevado a menos 5 mol, vamos a colocarlo aquí, partido de litro. Entonces, si hemos dicho que la solubilidad molar es esta concentración, entonces lo colocamos aquí, sería la concentración de los iones presentes en el equilibrio es de 1,05 por 10 elevado a menos 5 moles por cada litro. Bien, ya tendríamos la respuesta al apartado A. Vámonos al apartado B. En el apartado B nos piden que calculemos el valor de la constante del producto de solubilidad de esta sal a 25 grados centígrados. Entonces, vamos a ver aquí, nuestro apartado B sería que K sub S, nuestro producto de constante de solubilidad, es lo que nos están pidiendo. Y esto sabemos que se calcula con las concentraciones de los productos. K sub S será igual a la concentración del ion bario por la concentración del ion sulfato. Sabemos que la concentración del ion bario presente en el equilibrio, esto siempre en el equilibrio, será S, y la del sulfato también S. S por S es S al cuadrado. Por lo tanto, el valor de nuestra constante de solubilidad será 1,05 por 10 elevado a menos 5, todo elevado a 2. Y esto nos da que nuestra K sub S, que el valor de nuestro producto de solubilidad es de 1,1 por 10 elevado a menos 10. Y ya tendríamos también nuestro apartado B. Muy bien. Vámonos al último, el apartado C, que nos dicen cómo afectaría la cantidad de sulfato de bario disuelto si añadimos a esta una cierta cantidad de una sal muy soluble como sulfato de sodio. Nos dan también la fórmula de sulfato de sodio y nos dicen que justifiquemos nuestra respuesta. Tenemos dos maneras de justificarlo. Para empezar, la podemos justificar por el principio de Chatelier o también por el efecto del ion común. En este caso, vamos a poner los dos ejemplos para que lo tengáis bastante claro. Bueno, pues teniendo en cuenta el principio de Chatelier, si nosotros aumentamos la cantidad de producto, porque nos están diciendo que cómo afectaría la cantidad de sulfato de bario disuelto. Ese sulfato de bario se va a disolver en ion Na2+, y en el ion sulfato SO4. Entonces estaríamos añadiendo los productos. Eso implicaría que el equilibrio se desplazaría hacia la izquierda para compensar eso, es decir, hacia los reactivos, disminuyendo de esta manera la solubilidad del bario. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el sulfato de bario precipitará. Esto sería la justificación por Chatelier. Vamos a dejarla aquí escrita. Y además la del efecto del ion común. Bien, ya lo tenemos aquí. El sulfato de sodio al disolverse aumentará la concentración del ion sulfato, lo que estábamos hablando, que está en la parte de los productos. Por el principio de Chatelier, ese equilibrio se desplazará hacia la izquierda, los reactivos, disminuyendo la solubilidad del bario. El sulfato de bario, en ese caso, precipitará. Entonces, esta sería la justificación de Chatelier y también lo podemos justificar. Bueno, vamos a empezar esto, desde que aparece esta imagen. Bien, ya lo tenemos aquí. Como habíamos dicho por el principio de Chatelier, si el sulfato de sodio se disuelve, pues esto hará... Vale, volvemos a repetir. Bien, aquí tenemos ya el texto que veníamos... Joder. Otra vez. Bien, aquí ya tenemos la justificación tanto por el principio de Chatelier como por el efecto del ion común. Vamos a repetir lo que decíamos antes. El sulfato de sodio se va a disolver aumentando la concentración del ion sulfato. Por el principio de Chatelier, si aumentamos
los productos, el equilibrio se desplazará. Vale, lo voy a empezar porque lo he dicho mal. Bien, aquí teníamos lo que estábamos hablando sobre... Joder, otra vez. Bien, ya tenemos aquí la justificación que acabamos de decir por el principio de Chatelier, que decíamos que si el sulfato de sodio se disuelve, va a aumentar la concentración del ion sulfato. Si aumentamos la concentración de alguno de los productos, según Chatelier, el equilibrio se desplazará hacia los reactivos para compensar este aumento y de esa manera disminuirá la solubilidad del bario. Entonces el bario, el sulfato de bario, precipitará. Esta es la justificación por Chatelier y aquí tenemos la del efecto del ion común, que sabemos que si se aumenta la concentración del ion sulfato, esto provocará un desplazamiento de equilibrio hacia la izquierda, ya que este ion sulfato es común al de la disolución que ya estaba presente, la del bario, y por lo tanto disminuirá la solubilidad del sulfato de bario. Es lo mismo, podéis utilizar el principio de Chatelier o el efecto del ion común. Así que ya tendríamos aquí nuestros tres apartados. Veamos, aquí tenemos el enunciado, nos dicen que la constante de basicidad, ya sabemos que estamos en un ejercicio ácido-base, en concreto con una base, además nos dicen cuál, del amoníaco. Tengan en cuenta que el amoníaco es una base débil. ¿Qué significa esto? Que no se disocia completamente. Y nos dicen que su constante de basicidad es de 1,8 por 10 elevado a menos 5 a 25 grados centígrados y nos piden que para una disolución acuosa 0,5 molar de este amoníaco que calculemos las concentraciones de las especies iónicas, tengan en cuenta esto que va a ser importante, iónicas, presentes en la disolución. Además nos piden el grado de disociación del amoníaco y el pH de la disolución. Yo de entrada, como ya me están pidiendo el grado de disociación también, pues voy a plantear el equilibrio y voy a utilizar alfa, grado de disociación, en vez de X para poder obtenerlo directamente. Vamos a plantear el equilibrio y apuntar nuestros datos. Nuestros datos son que tenemos una constante de basicidad del amoníaco de 1,8 por 10 elevado a menos 5. Sabemos que la molaridad, o sea, la concentración de nuestro amoníaco, de nuestra base, la concentración inicial es 0,2 molar. Y también tenemos que es a una temperatura de 25 grados centígrados. Bien, nuestro equilibrio sería que tenemos nuestro NH3, nuestro amoníaco, que va a reaccionar con agua y el amoníaco va a captar un átomo de hidrógeno convirtiéndose en NH4+, ya que aquí era neutro, con un átomo de hidrógeno será 1 más, y también en el H2O lo que quedará será la molécula OH menos, ya que le hemos quitado un hidrógeno. Si le hemos quitado un hidrógeno, pues él queda negativo, porque menos 2 más 1 es menos 1. Menos 2 es la del oxígeno. Entonces, vamos a colocar el equilibrio. Sería nuestra concentración inicial, iría aquí, en esta fila. Luego tendríamos nuestra concentración de reacción, la parte que reacciona, y después tendríamos la concentración en equilibrio. Veamos. Vamos a marcar una diferencia hasta el equilibrio. Y inicialmente teníamos 0,2 molar. Era la concentración inicial del amoníaco. Esto se va a disociar y va a reaccionar una parte que se consumirá. ¿Qué parte? Pues 0,2 por el coeficiente de disociación, el grado de disociación. El agua, no le hacemos caso al agua en estos problemas, la ignoramos, pero aquí inicialmente los productos no hay nada, pero la parte que reacciona es la misma, o sea, se produce lo mismo que se consume de los reactivos, es decir, se produce 0,2 alfa de NH4 y de OH también, 0,2 alfa. Produce lo mismo de cada uno. Entonces, en el equilibrio lo que nos está quedando es que NH3, su concentración en el equilibrio es 0,2 menos 0,2 alfa. Hacemos un factor común al 0,2 y queda 1 menos alfa. Y en el equilibrio queda lo que se ha producido de
NH4 y del ion OH. Bien, vamos a ver cómo podemos resolver estos apartados. Si nos piden la concentración de las especies iónicas presentes en esta disolución, las especies iónicas son esta y esta. ¿Qué necesitamos averiguar primero? Alfa. Bien, pues entonces vamos a empezar por el apartado B, que es el apartado en el que nos piden el grado de disociación. Veamos. Bien, B, alfa. Alfa es lo que nos están pidiendo en el apartado B. Vamos a plantear la fórmula de la constante de basicidad. K sub B es igual a la concentración de las especies de los productos en el equilibrio, es decir, la concentración de NH4 más en el equilibrio por OH menos en el equilibrio también, dividido por la concentración de NH3 en el equilibrio. Vamos a sustituir esto por los valores que conocemos. Sería 1,8 por 10 elevado a menos 5, que es el valor de la constante de basicidad, es igual a, y en el numerador ponemos las concentraciones en el equilibrio de cada uno de ellos. 0,2 por alfa y 0,2 por alfa. En el numerador ya lo tenemos, en el denominador colocamos la concentración del amoníaco en el equilibrio, 0,2 por 1 menos alfa. Y aquí vamos a tener en cuenta que este 0,2 se puede ir con este 0,2 y además alfa es un valor mucho menor que 1. Por lo tanto, lo podemos despreciar, podemos ignorarlo. Entonces, en este denominador se nos habría quedado solamente este 1. Si no queremos despreciar alfa, porque no queremos justificarlo en EBAU, que hay que justificarlo, simplemente resolvemos una ecuación de segundo grado, que es la que nos va a quedar al despejar alfa. En este caso vamos a despreciar alfa y nos quedaría 1,8 por 10 elevado a menos 5 es igual a, en el numerador sería 0,2 por alfa al cuadrado. El denominador sería partido por 1. Nos lo vamos a ahorrar para no tener tanto despeje. Y de aquí obtenemos que el 0,2 pasaría dividiendo y el cuadrado del alfa pasaría como raíz, así que tenemos que la raíz de 1,8 por 10 elevado a menos 5 dividido entre 0,2 sería alfa. Y esto nos está dando un resultado de 0,0095. Ya tenemos nuestro grado de disociación. Vamos ahora a volver al apartado A, porque en el apartado A nos pedían las concentraciones de las especies iónicas. Nos pedían las concentraciones presentes en esta disolución. Entonces, la concentración de las especies iónicas, iones, solo se refiere a NH4 más, ¿vale? Las especies iónicas y OH menos. El NH3 no es un ion, es una molécula neutra. Así que esas concentraciones son la concentración de NH4 más es igual, fíjense porque es 0,2 alfa, es igual que la concentración de OH menos. Y esto es 0,2 por alfa. Y ya sabemos que alfa es 0,0095. De aquí nos sale una concentración de 1,9 por 10 elevado a menos 3 molar. Y esta es la concentración de las especies iónicas presentes en esta disolución. Ya tenemos el grado de disociación, la concentración de las especies iónicas y nos vamos al último apartado, el pH de nuestra disolución. C. Nos piden el pH. Claro, el pH es para una disolución ácida, en este caso estamos en una disolución básica, pues tenemos que pasar por el pOH primero. pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de OH menos, eso vendría a ser el menos logaritmo
de lo que hemos obtenido justo en el apartado anterior, que era la concentración de las especies iónicas, uno de ellos era el OH-, y nos dio, perdón, vamos a colocarlo aquí, el menos logaritmo de 1,9 por 10 elevado a menos 3. Y esto da que el pOH es de 2,723. Bien, como nos pedían el pH, tenemos que tener en cuenta que el pH es igual a 14 menos el pOH, es decir, 14 menos 2,723. Y esto da un resultado de 11,28. Bien, este valor es mayor que 7, eso es nos da el carácter básico de nuestra disolución y tiene todo el sentido del mundo, ya que nuestra disolución era una base débil. Si aquí nos sale un valor menor que 7, sería que la disolución tiene un carácter ácido. Entonces, nos estaríamos equivocando. Si calculamos el pH de una disolución básica, nos tiene que dar mayor de 7. Si la disolución es de un ácido, nos tiene que dar menor que 7. Entonces, esto tiene carácter de base, así que, correcto. Ya habríamos terminado con este último apartado. Veamos, nos dicen que sabiendo que la concentración del ácido clorhídrico, esto es un ejercicio del tema ácido-base, en este caso estamos hablando de un ácido, el ácido clorhídrico, hay que tener en cuenta que este ácido es un ácido fuerte, eso significa que quedará totalmente disociado, y nos dicen que su concentración es de 0,5 molar. Bien, nos piden que determinemos para empezar el apartado A, el pH de este jugo gástrico. Bien, para calcular este pH, vamos a ver cómo sería la reacción. Sería que el ácido clorhídrico más agua va a quedar disociado como este ion, el del cloro, más este hidrógeno del ácido clorhídrico pasa a la molécula de agua, quedará como H3O más. Bien, la concentración de este producto es la que necesitamos saber. Si sabemos que la concentración inicial del ácido clorhídrico era de 0,15 molar, el agua la ignoramos y inicialmente no tenemos productos, luego se lleva a cabo la reacción, sucede la reacción, donde se disocia toda esta concentración para producir esta concentración de los iones Cl, del ion cloro y del ion H3O más. Bien, entonces aquí nos va a quedar 0 porque queda totalmente disociado, el agua no la tenemos en cuenta, entonces la concentración de los iones H3O más va a ser pues la inicial del ácido clorhídrico, 0,15, ya que, como habíamos dicho, se disocia completamente. Esto lo queríamos conocer porque vamos a calcular el pH de esta disolución, que es el menos logaritmo de la concentración de este ion, del H3O más. Vamos a sustituir, sería el menos logaritmo de 0,15. Y esto nos da una cantidad de 0,82. Este es el pH de este jugo gástrico, 0,82. Vamos al siguiente apartado. En el apartado B nos dicen cuántos gramos de ácido clorhídrico hay en 100 mililitros de este jugo. Vale, vamos a apuntar lo que nos están pidiendo. Nos piden los gramos de ácido clorhídrico que hay en la disolución, en la que teníamos un volumen de disolución 100 mililitros de este jugo, lo vamos a pasar a litros, 0,1 litros, y su molaridad es de 0,15 molar. Vamos a escribir mejor este 0,1, que parece un 0,4. Bien, entonces de aquí sabemos que la molaridad es igual al número de moles partido por el volumen de disolución,
y vamos a despejar el número de moles para empezar. Entonces, el número de moles que vamos a tener será igual a la molaridad por el volumen de disolución. Esto sería 0,15 por 0,1 y nos da que tenemos 0,015 moles de ácido clorhídrico. No nos pedían los moles, nos pedían los gramos. Bien, no pasa nada. Podemos pasar de moles a gramos teniendo en cuenta que un mol de sustancia, en este caso el ácido clorhídrico, pesa su masa molecular, que sería 1 por el hidrógeno más 35,5 por el cloro. Tenemos aquí los pesos atómicos, ¿vale? Simplemente tenemos que calcular la masa molecular de la molécula. Entonces serían gramos de ácido clorhídrico. Mol se va con mol y realizamos esta operación y nos da que tenemos 0,5475 gramos de ácido clorhídrico. Ya tendríamos este apartado también terminado. Vamos a por el tercero. Bien, vamos al apartado C. En este apartado nos dicen qué cantidad en gramos de hidróxido de magnesio habrá que añadir para que reaccione totalmente con nuestro ácido. Con el ácido anterior, de la disolución anterior, el ácido gástrico, que tenía una concentración de 0,15 molar. Bien, vamos a escribir primero la reacción que tendrá lugar. Sería que nuestro ácido clorhídrico se mezcle con el dihidróxido de magnesio. Vamos a escribir aquí al dihidróxido de magnesio. Y formarán una sal, que la sal será, de aquí sacamos el cloro, al haberle quitado el hidrógeno quedará negativo y de esta molécula de aquí saldría el magnesio 2 más, este 2 de aquí. Entonces, si sumamos estos dos átomos, vamos a conseguir la molécula magnesio, cloro 2. ¿Por qué este 2? Porque el cloro era menos 1 y el magnesio más 2. Para que la molécula quede neutra tendremos que utilizar dos átomos de cloro. Vamos a copiarlo aquí. Vamos a borrar estos apuntes y añadimos lo que queda, que es el OH más el H de aquí. ¿Qué es lo que significa eso? Que nos queda una molécula de H2O. Bien, esta reacción no está ajustada, vamos a ajustarla. Tenemos que el hidrógeno tenemos al lado de los reactivos, tendríamos 2 por 1 más 1, que son 3, y a este lado solamente hay 2, así que aquí falta un ajuste. El cloro a este lado es 1 y a este lado son 2, así que para empezar vamos a poner un 2 aquí. De esta manera tendríamos ahora 4 hidrógenos, los 2 de este lado y estos 2. Pues ¿cómo lo compensamos? Poniendo un 2 delante de la molécula de agua, que convierte estos 2 hidrógenos en 4. Seguimos ajustando, vemos que tenemos de magnesio en los reactivos 1 y en el producto también 1, va bien. De oxígeno aquí hay 2, con este 2 de aquí fuera, que también hay 2 en los productos, 2 por 1, y el hidrógeno ya lo teníamos contado de antes, así que este es el ajuste de nuestra reacción. ¿Qué significa esto? Que por cada 2 moles de ácido clorhídrico se necesita un mol de nuestro dihidróxido de magnesio para formar un mol del dicloruro de magnesio y 2 moles de agua. Bien, volvamos a lo que nos pedían. Nos pedían qué cantidad en gramos de hidróxido de magnesio, qué cantidad en gramos de hidróxido de magnesio habrá que añadir para que reaccione totalmente con el ácido clorhídrico de la disolución anterior. ¿Cuántos moles tenía la disolución anterior? Que era 0,1 litros a 0,15 molar. Nos había dado que teníamos 0,015 moles. Bien, entonces, vamos a escribirlo aquí a un lado. Si tenemos de entrada 0,015 moles del ácido clorhídrico, queremos ver estos moles de ácido clorhídrico, cuántos moles
de dihidróxido de manganesio necesitarán? Pues colocamos sus relaciones estequiométricas. Por cada 2 moles de ácido clorhídrico se necesita 1 mol del hidróxido. Entonces, por cada 2 moles de ácido clorhídrico, pues lo ponemos en el denominador, 2 moles de ácido clorhídrico se necesita 1 mol del hidróxido. Hemos colocado el ácido clorhídrico en el denominador porque de esta manera esto se va con esto y ya tendríamos moles de nuestro hidróxido, pero lo que nos pedían no eran moles, sino qué cantidad en gramos. Vamos a pasarlo a gramos, teniendo en cuenta que un mol de sustancia, un mol de nuestro hidróxido, pesa su masa molecular. Vamos a colocar aquí la masa molecular, que sería la masa atómica del manganeso, perdón, del magnesio, que es 24,3, más 2 veces la del hidrógeno, más la del hidrógeno, que es 1, más la del oxígeno, que es 16. Y estos son gramos de nuestro hidróxido. Entonces ya los moles se anularían unos con otros y esta cantidad sería en gramos. En total nos da que tenemos 0,437 gramos de nuestra base del magnesio OH2, del dihidróxido de magnesio. Entonces ya tendríamos resuelto todos los apartados de nuestro ejercicio. Veamos, tenemos aquí dos casos, A y B. Y nos piden, a ver, en el apartado A nos dicen, si mezclamos una disolución que contiene ion permanganato en medio ácido con otra que contiene ion estaño 2+, y se obtienen entre otros productos los iones manganeso 2+ y estaño 4+, escriba y ajuste por el método del ion-electrón la ecuación iónica correspondiente. Bien, pues para empezar vamos a escribir la ecuación iónica sin ajustar. A ver, apartado A. Tenemos, en primer lugar nos dicen que el ion permanganato, vamos a resaltarlo en otro color mejor, en el enunciado para que lo vayáis viendo. Tenemos el ion permanganato, lo vamos a copiar aquí. Se mezcla en disolución en medio ácido con otra que contiene un ion, que es el estaño 2+, y se obtienen estos otros dos. Tenemos este más este y se obtienen estos dos. Bien, ¿qué vemos aquí? Tenemos que el ion permanganato, su carga era menos. Si es menos, eso significa menos 1, ¿vale? Pero en todo caso, si el oxígeno siempre es menos 2 y menos 2 por 4 es menos 8, eso significa que el manganeso aquí era más 7. Por eso quedó menos 1, más 7, menos 8, menos 1. Y aquí vemos que el manganesio tiene 2+. ¿Qué significa esto? Que él es el que se está reduciendo, porque está pasando de más 7 a 2+. Entonces, él estaría en la reacción de reducción, en la semirreacción de reducción. Y el estaño, si nos fijamos, pasa de 2+ a 4+. ¿Qué ha pasado? Que se está oxidando. ¿De acuerdo? Ha cedido electrones y por eso ahora es más positivo. Vamos a plantear las semirreacciones, ahora que ya hemos visto esto. Semirreacción de oxidación. Como hemos dicho, el agente que va a ser el reductor, porque se va a oxidar cediendo electrones, va a ser el estaño, que es 2+ cuando están los reactivos, y se convierte en 4+. ¿Cómo ha pasado esto? Pues porque ha cedido 2 electrones. Vamos a la semirreacción de oxidación, perdón, de reducción. Vamos a la semirreacción de reducción. En la semirreacción de reducción tiene que estar el oxidante.
que se tiene que haber reducido captando electrones. Como habíamos dicho antes, el permanganato se ha reducido, el manganeso era más 7 y pasó a ser manganeso 2 más. Pues él es el que está en la semirreacción de reducción, porque él es el oxidante que se reduce captando electrones. Vamos a escribirlo aquí. Se convierte en este y lo que ha pasado es que ha captado electrones. Veamos. Primero tenemos que ajustar en masa. Fíjense que aquí tenemos oxígeno y aquí no. En la semirreacción de oxidación no fue necesario, pero aquí vamos a tener que añadir moléculas de agua para tener oxígeno a ambos lados de la reacción. ¿Cuánto oxígeno hay aquí? 4. Pues entonces necesitaré 4 moléculas de agua. Del mismo modo, el hidrógeno, a este lado, en el lado de los productos, tenemos 4 por 2, 8. Pues vamos a tener que añadir 8 iones hidrógeno. Ahora vamos a ver cuál es el balance de carga de estos dos lados. En los reactivos tenemos más 8 menos 1, es decir, en los reactivos la carga es más 7. Y en los productos el agua es neutra, es 0 y tenemos un más 2. Entonces, ¿cuántos electrones tendrá que captar este lado, el lado de los reactivos? ¿Cuántos electrones tendremos que poner aquí para que este más 7 sea un más 2? Pues la conclusión es que son 5 electrones, ya que más 7 menos 5 da más 2. Bien, quitamos estos apuntes. En la semirreacción de oxidación estaba claro que al lado de los reactivos teníamos un más 2 y en los productos al tener más 4, lo que pasó es que se le añadieron 2 electrones y más 4 menos 2 es más 2. Entonces ya teníamos directamente el balance de carga hecho. Bien, ¿qué nos queda? No podemos añadir a un lado de la reacción 5 electrones y al otro lado 2. Tiene que estar equilibrado, tiene que ser la misma cantidad de electrones para los reactivos que los productos. ¿Qué podemos hacer? Pues esta semirreacción la multiplicamos por 2, perdón, por 5. Esta semirreacción la multiplicamos por 5, de esta manera tendríamos 10 electrones y la otra tendrá que ser multiplicada por 2 para que sean 5 por 2, otros 10 electrones. Vamos a escribir la reacción iónica global completa. Entonces 5 por el estaño sería 5 estaño 2 más. Ahora vamos al lado de los reactivos de la semirreacción de reducción, que tendríamos entonces que sumar 10 electrones, porque 2 por 5 es 10, 10 electrones, 2 por 8 son 16 iones H+, y también tendríamos 2 permanganato. Y luego en los productos tendríamos, en la semirreacción de oxidación serían 5 estaño 4. 4 más 10 electrones, 2 por 5, ¿de acuerdo? Más, ahora nos pasamos a la semirreacción de reducción y aquí tendríamos entonces 2 manganeso 2 más 8 moléculas de H2O. Ahora, estos electrones se van con estos electrones y ya podemos escribir la reacción que teníamos, la inicial, la del principio, y la podemos ajustar, porque ya tenemos las cantidades necesarias. La escribo primero sin ajustar y ahora vamos viendo qué tenemos que poner delante de cada molécula. A ver, aquí este 5 estaños 2 más, pues va aquí. El hidrógeno, ¿tenemos algo de hidrógeno aquí en los reactivos? No, además estos simplemente se utilizan tanto los del hidrógeno como el agua, en último lugar y para los ajustes finos. Cuando no es necesario, no se utilizan. En este caso, no lo es. Ahora que tendríamos aquí un 2
Para el ion permanganato, pues ponemos el 2 aquí. Nos vamos a los productos y tenemos 5 estaño 4. Buscamos el estaño 4, le ponemos un 5. Tenemos 2 manganeso 2 más, pues lo ponemos aquí, 2 y no hay agua, así que el agua se ignora. Y esta ya sería nuestra reacción iónica global ajustada. Ya hemos hecho el apartado A. Vámonos a por el apartado B. En el apartado B nos piden que calculemos si introducimos una lámina de cobre o una lámina de plomo en una disolución de carácter ácido, quieren que razonemos si alguna de ellas se disuelve y que escribimos y ajustemos las reacciones correspondientes. Y aquí tenemos los datos necesarios. Veamos con los potenciales que vamos a tener que calcular, porque sabremos si se disuelven o no las láminas, si el potencial total de las reacciones es positivo o negativo, para saber si es espontáneo o no espontáneo. Recuerden, si el potencial es negativo, la reacción será no espontánea, es decir, que ese metal no va a reaccionar con ese ácido y no se disolverá. Y si es positivo, pues lo contrario, la reacción será espontánea y ese metal sí se disolverá. Vamos a ir de uno en uno. Primero vamos con la lámina de cobre. Bien, vamos a escribir las reacciones que se producen. El cobre queremos que reaccione y se convierta en cobre disuelto, bueno, cobre iónico, cobre 2 más. Si nos fijamos aquí, este potencial es positivo si pasamos del cobre 2 más al cobre sólido. En este caso es lo contrario, por lo tanto, el potencial lo apuntamos con un signo negativo. Le cambiamos el signo y lo apuntamos aquí al lado de la semirreacción. Además, tenemos que tener en cuenta que para que esto sucediera, para que este se quedara como 2 más, tendría que haber cedido 2 electrones, ¿vale? Esta es la parte de la semirreacción de oxidación. 2 electrones. Y ahora la parte de la reducción sería con el hidrógeno del ácido de la disolución. Entonces, tendríamos que este hidrógeno 2 más se tendría que convertir en hidrógeno 2. Ajustamos en masa, nos falta un 2 aquí, y aquí tendríamos carga más 2 y aquí la carga es neutra. Esto significa que aquí tendríamos que apuntar 2 electrones. Además, esta es la semirreacción de reducción, donde se captan estos 2 electrones por este ion y se convierte en H2. Ahora, el potencial de esa semirreacción sabemos que es 0, nos lo da el enunciado, apuntamos el 0 aquí y calculamos la reacción global. Sería que tenemos 2 electrones aquí más 2H2 más el cobre. Y esto produce H2 más el cobre 2 más los 2 electrones. Electrones se van con los electrones y este potencial nos está quedando como menos 0,34. Menos 0,34 más 0 es menos 0,34. Entonces, lo que nos ha salido es que nuestro potencial es negativo, menor que 0, por lo tanto la reacción no es espontánea, es decir, que el cobre no se disuelve de manera espontánea en la disolución ácida. Vamos a ver qué pasa con la lámina con tilde, lámina de plomo. Bien, repetimos el mismo procedimiento. Tenemos el plomo sólido que queremos que se disuelva y se convierta en plomo 2 más. ¿Cómo pasará eso? Pues cediendo 2 electrones. Esta sería la semirreacción de oxidación. La parte de la reducción sería que los iones hidrógeno se conviertan en hidrógeno gas, en hidrógeno 2, y eso pasará, aquí tendríamos que tener 2 hidrógenos más para que tengamos H2, y eso pasará si
capta es unos electrones. ¿Cuántos? 2 electrones. Para que menos 2 más 2 sea 0 como este lado de la reacción. Ahora vamos a apuntar los potenciales de las semirreacciones. El plomo, en vez de que pase de ser iónico a ser sólido, queremos que pase de sólido a iónico, por lo tanto le damos la vuelta a este potencial, le cambiamos el signo, será 0,3 en esta ocasión, y el potencial de la semirreacción del hidrógeno, nos lo han dado también y es 0. Sumamos las semirreacciones, nos queda que tenemos 2 electrones más 2 iones hidrógeno más el plomo sólido que reaccionan para producir plomo 2 más 2 electrones más el hidrógeno 2. Los electrones se van con los electrones y hacemos la suma también del potencial y nos está dando que el potencial de esta reacción es 0,13, es positivo. Entonces sabemos que si el potencial de la reacción es mayor de 0, es decir, positivo, la reacción será espontánea y esto implica que sí, que el plomo sí que se va a disolver en el ácido. El plomo se disolverá. Nos dio positivo, así que el plomo se disolverá en el ácido. El cobre no se disuelve ya que el potencial de la reacción general nos ha dado negativo. Entonces su reacción no será espontánea. Pero el plomo en este caso sí que nos ha dado positivo, así que su reacción será espontánea. El plomo terminará disolviéndose en la disolución del ácido. Con esto habríamos terminado los ejercicios, los apartados de este ejercicio 5A. Veamos, el ejercicio 5B nos dice que se hace pasar una corriente eléctrica de 2,5 amperios durante 2 horas a través de una celda electrolítica que contiene una disolución de dicloruro de níquel. Bien, aquí nos están diciendo que es una celda electrolítica, sabremos entonces que es una cuba y esta es la disolución que hay en la cuba. Vamos a ir por apartados. En el apartado A nos están pidiendo que escribamos las reacciones que tendrán lugar en el ánodo y el cátodo y además que señalemos el signo de cada electrodo. Bien, en el ánodo se llevará a cabo la oxidación. Y en este caso, al contrario que en las pilas, en este caso el ánodo es el electrodo positivo. Y el electrodo negativo entonces será el cátodo, donde se llevará a cabo la reducción. La reducción. Bien, vamos a ver estas semirreacciones. El que se va a oxidar, la oxidación, será el ion cloruro, que se va a oxidar a cloro. Nuestro ion cloruro se va a oxidar a cloro 2. Vamos a ajustar aquí, necesitamos 2 iones cloruro. ¿Y cómo se va a oxidar? Pues se va a oxidar cediendo 2 electrones. En la reducción, en el cátodo, el níquel, que será níquel 2 se va a reducir a níquel metálico. ¿Y cómo va a pasar esto? Pues captando 2 electrones. De esta manera, si escribimos la reacción global, el níquel 2 más 2 iones cloro producirán clorogas y níquel sólido. Entonces aquí ya tenemos expresado todo lo que nos están pidiendo. Las dos reacciones, la del ánodo y la del cátodo, hemos señalado cuál es el signo de cada electrodo y además de regalo les hemos puesto la reacción general. Vámonos al apartado B. En el apartado B nos piden cuántos gramos de níquel metálico se depositarán. Nos están pidiendo cuántos gramos de este níquel se va a depositar. Para ello vamos a utilizar la ecuación de Faraday, que nos dice que la masa será igual a la masa molecular por la corriente, por el tiempo durante el cual se hace pasar esa corriente, Z, que Z es el número de electrones transferidos, en este caso será 2,
y por la constante de Faraday que nos la da el enunciado. Vamos a sustituir, muy sencillo este procedimiento. Sustituimos, la masa atómica también nos la da el enunciado, que es 58,7. La masa atómica del níquel, nos están preguntando cuántos gramos de níquel metálico se depositarán por la intensidad de corriente, que son 2,5 amperios. Y esto sucede durante 2 horas. Una hora son 3.600 segundos. Pues 2 horas será 2 por 3.600 segundos. Esto lo dividimos por Z, que como habíamos dicho es el número de electrones transferidos, en este caso 2, y por la constante de Faraday, que es, la constante de Faraday, que es 96.500. Resolvemos este cálculo y nos da 5,47 gramos de níquel. Se van a formar 5,97 gramos de níquel. Tenemos ya la respuesta a nuestra pregunta. Nos vamos al siguiente apartado. Vamos al apartado C, donde nos piden que calculemos los moles de gas cloro, o sea, de cloro, que se van a desprender. Y además también lo quieren en volumen. Y todo esto medido a 25 grados centígrados y una atmósfera. Bien, vamos primero a por los moles. ¿Cuántos moles se van a producir de dicloro? Bien, si tenemos ya aquí los gramos de níquel, podemos utilizarlos para convertir estos gramos de níquel en moles de níquel, y si tenemos en cuenta la reacción, se produce un mol de níquel, por cada mol de níquel que se produce otro mol de cloro. De esta manera podremos pasar los moles de níquel a moles de cloro. Vamos a hacerlo todo a la vez. 5,47 gramos de níquel lo vamos a pasar a moles de níquel, sabiendo que cada mol de níquel pesa su masa atómica, que es 58,7. Entonces, ya estos gramos se nos van con estos gramos y lo que tenemos aquí, el resultado de esta operación serían moles de níquel. ¿Paramos aquí? No, porque queremos moles de cloro. Entonces, vamos a pasar estos moles de níquel a moles de cloro, teniendo en cuenta la relación estequiométrica de la reacción. Entonces, por cada mol de níquel, también se produce un mol de cloro 2. Entonces, la relación es 1,1. El mol de níquel ya no está y lo que nos queda son moles de cloro. Realizamos la operación y nos sale que son 0,095 moles de cloro 2. Bien, esta es una parte de la pregunta, pero la otra es ¿qué volumen ocupan estos moles? Bien, pues vamos a utilizar la fórmula de P por V es igual a N por R, perdón, es igual a N por R por T. De aquí vamos a despejar el volumen. Entonces V será igual a N por R por T dividido entre la presión. La presión pasa dividiendo. Y todos estos datos los tenemos que sustituir con las unidades adecuadas. Los moles ya los tenemos. 0,095 moles por R, que sabemos que es 0,082, y por T, la temperatura. Aquí la temperatura nos la daban en grados centígrados, lo tenemos que pasar a grados Kelvin. 25 grados centígrados más 273 serían 298 grados Kelvin. Entonces 298. Y todo esto dividido por la presión que nos decían que era una atmósfera. Realizamos este cálculo y nos sale que obtenemos 2,27 litros de cloro 2. Entonces los moles de gas cloro que se desprenden son 0,095 y el volumen es de 2,27 litros de cloro 2. Tendríamos ya nuestras tres respuestas, el apartado A, B y C terminado,
Hemos terminado nuestro ejercicio de vago, es muy corto y es muy sencillo, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y ya saben, si les apetece, suscríbanse al canal. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.